Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a tocar una temática que es de suma importancia si nosotros queremos escribir, redactar cualquier tipo de texto o discurso. Vamos a conocer y vamos a recordar lo que es la oración compuesta y en este caso sus tres divisiones o clasificaciones generales, las coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Antes es necesario recordar algunas nociones básicas. Primero, cuando nosotros tenemos un enunciado u oración, lo primero que tenemos que detectar es si tiene verbo o no. Aparentemente nuestro verbo en esta oración vendría a ser hecha. Sin embargo, nuestro núcleo verbal sería echa a perder. Y te lo voy a explicar. Por ende, la crisis económica en el Perú vendría a ser lo que nosotros conocemos como sujeto y se echa a perder en su totalidad sería pues el predicado. El núcleo puede ser un verbo, puede ser una perífrasis verbal o puede ser una locución verbal. Y en este caso, dentro del predicado vamos a tener C, que cumple la función de un objeto directo. ¿Qué es una perífrasis verbal y qué es una locución verbal? Acá viene la diferencia y más que todo es en su estructura. La perífrasis verbal está formado por un verbo auxiliar y un verboide. Por lo general, ojo que el verbo auxiliar no necesariamente siempre es haber, también puede ser la unión de dos verbos. Y en la locución verbal es el conjunto de palabras que cumplen la función verbal, pero la característica principal es que son fijas. Veamos en los ejemplos. Dice ha pintado. A, verbo auxiliar, pintado, mi verboide. Debo ir. Si nos damos cuenta acá, debo no proviene del verbo haber, pero sin embargo, sí está funcionando como un verbo auxiliar. Debo ir. Sigue viendo. Cuando tengo yo esas dos características, tengo que ver cuál es, de alguna u otra forma, el que predomina. En debo ir está la obligación. Por lo tanto, debo vendría a ser eh, el verbo predominante, ¿no? Cuyo significado le va a dar a todo lo que es el núcleo verbal. En cambio, en la locución verbal, también nosotros podemos tener dos palabras, pero que se puedan transformar o convertir en una sola. Darse cuenta, entender, echar a menos, añorar. Cuando puedo hacer esto, estoy hablando de una locución verbal. Luego de haber ya recordado algunas nociones básicas, vamos a darnos cuenta de que cuando hablamos de la oración compuesta, para reconocer que es una oración compuesta, es necesario que tenga de dos verbos a más. Sin embargo, dentro de esta es una de las características. Y la otra característica principal es que está formada por proposiciones. ¿Qué vendrían a ser las proposiciones? Las proposiciones van a ser cada una de las oraciones simples que están unidas por un nexo y que forman parte de la oración compuesta. Quiere decir que toda oración compuesta tiene proposiciones. Algunos autores mencionan o lo ponen como proposición 1, proposición 2, 3, etcétera, u oración 1, oración 2, oración 3, considerando siempre a una oración principal. ¿Por qué las proposiciones son consideradas como oraciones simples? Porque tienen sentido completo, te dan una idea y como habíamos dicho anteriormente desde el punto de vista de la lógica, es una verdad o una falsedad. Por ejemplo, estas personas están molestas porque el tren no llega. ¿Cuáles son las dos ideas que nosotros podemos obtener de acá? Estas personas están molestas, que está unida por el conector ¿por qué? Y la otra idea sería el tren no llega puntual. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una oración que tiene dos proposiciones. ¿Cuáles son los verbos? Están del verbo ser y estar y llega del verbo llegar. Veamos ahora cuáles son las clasificaciones a la oración compuesta. La primera vamos a tener que son las coordinadas. Tenemos la siguiente oración. Habla y bebe sin cesar. Primera indicación para poder reconocerlas, señalar cuál es el verbo. Habla y bebe. Luego de ello, vamos a tener que relacionar sin cesar. Tengo dos verbos, tengo dos acciones. Yo puedo decir habla sin cesar y bebe sin cesar. Entonces, yo estoy ahí teniendo en realidad dos oraciones y el nexo y es el que me está dando a mí la opción de poder relacionarlas. ¿De acuerdo? En el otro, iría contigo, pero tengo un compromiso. Pero mi nexo
Mis verbos van a estar en cada una de las siguientes proposiciones, ¿sí? Mi verbo contigo, mi verbo tengo. Iría contigo, una sola proposición, oración 1, y tengo un compromiso, oración 2. ¿Por qué digo que son oraciones independientes? Porque si quito una de ellas, no altera el sentido ni la intención de lo que se quiere comunicar. Es más, yo puedo hacer un análisis de cada uno de ellos. En el caso de iría contigo, ¿quién iría contigo? Yo, estoy con un sujeto tácito. ¿Quién en el otro? Tengo un compromiso. ¿Quién? Yo, también sujeto tácito. Iría, mi verbo, contigo vendría a ser un circunstancial de compañía. Vamos a la otra proposición. Tengo, mi verbo, un compromiso. ¿Qué es lo que tengo? Vendría a ser un objeto directo. Si nos damos cuenta, aquí hemos analizado sintácticamente ambas proposiciones y hemos demostrado que son oraciones independientes. Pero al estar unidas por un conector, estamos entonces ante la presencia de una oración compuesta con un nexo coordinante, en este caso de oposición. Ahora, veamos qué es lo que pasa con las subordinadas. En el caso de las subordinadas dice, Pepe no quiere que vengas. Ojo, Pepe no quiere que vengas. Primero, identifico verbos. Vengas, quiere. Luego de ello, voy a señalar quién es mi primera proposición o mi oración principal. Pepe no quiere, pero ¿qué es lo que quiere en realidad Pepe? Que vengas. Entonces, ahí yo ya tengo mis dos proposiciones junto con mis verbos. Vamos a analizar ahora en forma conjunta. Como estamos hablando de una oración compuesta, vamos a analizar el todo. Entre el verbo quiere y el verbo vengas, ¿cuál de ellos tiene mayor preponderancia? ¿Cuál es la acción principal? En este caso, querer. Por lo tanto, quiere va a ser el núcleo de toda mi oración compuesta. ¿Quién no quiere que venga? Pepe. Pepe viene a ser sujeto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo no quiere que vengas viene a ser predicado. Ahora, que vengas está jugando como un objeto directo, porque está recayendo la acción inmediata, ¿ya? Y el complemento circunstancial de negación. Si nos damos cuenta acá, estamos analizando una oración compuesta. Y hay un detalle, ese que vengas, en este caso sí forma parte de la proposición, lo que no sucedía en las coordinadas. Si tú te dabas cuenta, tanto el y como el pero quedaban aisladas, es decir, no forman parte de ella. Sin embargo, en las subordinadas sí forman parte de ella. Mira, tengo ahí mis dos proposiciones y tengo a su vez el análisis sintáctico de la oración compuesta en general. Tengo otro. El estadio que visitamos el domingo era horrible. ¿Cuál es mi oración principal? El estadio era horrible, al margen de que era lo que era. Esa es mi acción principal. El estadio era horrible. Ahora, esa vendría a ser mi oración principal o mi proposición 1. Que visitamos. Es decir, no era cualquier estadio, sino era algo único, exclusivo, en donde se había sucedido un hecho sui generis, visitarlo el domingo. En este caso, toda esa vendría a ser mi proposición 2. ¿Por qué digo que es subordinada? Porque está generando una dependencia, ¿ya? Entonces, esa vendría a ser mi oración subordinada a mi proposición 2. Dice, si yo digo el estadio que visitamos el domingo, puedo decir el estadio lindo, el estadio tradicional, aunque es contradictorio, lindo era horrible, tradicional, el estadio viejo era horrible. Es decir, ahí yo le estoy dando una característica. Entonces, dentro de las subordinadas también va a haber una clasificación. Y en este caso yo estaría puesta adjetivada, subordinada adjetivada. Pero también puedo yo encontrar este tipo de oraciones. Dice, Juan dice que vendrá a comer y traerá el postre. Verbos, dice, vendrá a comer, traerá. ¿De acuerdo? Tengo 3 verbos, tengo 3 proposiciones. 2, 3, listo. Ahí están mis 3 proposiciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si yo me doy cuenta,
En este caso, mi conector Y está quedando afuera, pero mi otro conector que está dentro. ¿Qué quiere decir? Que estoy ante una oración compuesta que es subordinada y coordinante a la vez. Subordinada con la primera oración y coordinada con la tercera proposición. Entonces, sí puedo dar esta mezcla de cada uno de ellos. En este caso, que vendrá a comer es lo que dice Juan. Está supeditado a lo que dice Juan. Depende de mi oración principal. Y eso no tiene ninguna relación con traerá el postre, porque puedo decir, Juan dice que traerá el postre, o Juan dice traerá el postre. El sentido sigue siendo lo mismo, la acción de traer el postre se va a dar. En cambio dice, Juan dice, ahí hay como especie de un condicionante, como que algo que está supeditado y dependiente, que vendrá a comer. En este caso estamos entre una oración compuesta subordinada y coordinada. La yuxtapuesta. ¿En qué consiste la yuxtapuesta? En realidad, la yuxtapuesta viene a ser el reemplazo de los signos de puntuación por los conectores. En este caso, el conector y. Yo puedo transformarlo en una coma, en un punto y coma, en 2 puntos, y lo estoy convirtiendo en una oración yuxtapuesta. Pero ojo, el ser yuxtapuesta no quiere decir que pierda la funcionalidad de ser subordinada o coordinada. Muy bien, chicos, y ahora pasamos a desarrollar las actividades y ya sabes que tu profesor está para resolverte las dudas. Buena suerte, gracias.